El frío del suelo de baldosas baratas se filtraba a través de los finos calcetines de Elena Vargas, un recordatorio constante de la miseria que se había apoderado de su vida. Sostenía el papel en su mano, una orden de desahucio con letras rojas que parecían gritarle. El plazo, menos de una semana. En la mesa de la cocina, bajo la luz parpadeante de una bombilla desnuda, yacía el saldo de su existencia. 290 euros. No eran más que un insulto, una broma cruel frente a la montaña de deudas que su difunto marido, Ricardo, le había dejado. Desde el pequeño salón, escuchaba la tos seca de su hija Clara, de 7 años, un sonido que le partía el alma en dos. Su hijo Leo, de 10, leía en silencio en un rincón, intentando con todas sus fuerzas ser el hombre de la casa, una carga demasiado pesada para sus pequeños hombros. Elena sintió que el corazón se le apretaba en un puño helado. La náusea subió por su garganta. No era solo el miedo a la calle. Era la aplastante sensación de haberle fallado a sus hijos, la certeza de que el mundo se derrumbaba y ella no tenía cómo detenerlo. 180.000 euros. La cifra resonaba en su cabeza como una sentencia de muerte, un eco incesante del día en que el abogado le explicó la situación. Ricardo, su Ricardo, el hombre que amaba, no solo se había ido, sino que la había dejado en un agujero negro financiero. Cada objeto en el apartamento, cada recuerdo, parecía tener una etiqueta con el precio de su ruina. Ella, una bibliotecaria de 42 años, que había pasado su vida rodeada de historias de héroes y villanos, ahora era la protagonista de una tragedia sin final feliz a la vista. El olor a humedad y a sopa de sobrebarata impregnaba el aire, el aroma oficial de la pobreza. Afuera, los sonidos de la ciudad continuaban, indiferentes a su drama. Sirenas lejanas, el murmullo del tráfico, risas de gente que pasaba por la calle. Para ellos, ella no existía. Para el banco, solo era un número en rojo. Sintió un vacío inmenso, como si una parte de ella hubiera muerto junto a su marido, dejando solo una cáscara hueca llena de miedo y deudas. El peso sobre sus hombros era físico, una presión que le dificultaba respirar. El sonido más doloroso era el de la cuchara de Clara raspando el fondo del plato. Era la última lata de sopa que les quedaba. «Mamá, ¿tú no comes?», preguntó la pequeña, con sus grandes ojos fijos en ella. «Ya comí antes, mi amor. Come tú, que tienes que ponerte fuerte», mintió Elena, forzando una sonrisa que se sintió como una máscara de papel. Su propio estómago rugía, un dolor agudo que ignoró con la práctica de una madre acostumbrada al sacrificio. Leo la miraba desde el otro lado de la mesa, sin decir nada, pero su mirada era la de un adulto. Él sabía que su madre no había comido, sabía que el plato de su hermana estaba casi vacío, sabía que el calor del radiador era un lujo que ya no podían permitirse. Elena vio en sus ojos la infancia que les estaba robando, la inocencia reemplazada por una preocupación silenciosa y terrible. Las lágrimas silenciosas comenzaron a escurrir por sus mejillas, calientes al principio, luego heladas. No lloraba por el hambre, lloraba por la impotencia, por la humillación de no poder darle a sus hijos ni siquiera la seguridad de una cena caliente. El informe oficial lo llamó un accidente laboral, un fallo en la maquinaria pesada del aserradero, una tragedia imprevisible, pero para Elena, esas palabras siempre sonaron huecas, ensayadas. Recordaba la llamada, la voz fría y sin emociones al otro lado de la línea. No hubo detalles, solo frases cortas y brutales. Levaram todo, accidentes acontecen. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, el mismo que sintió aquel día al colgar el teléfono. Ricardo era meticuloso, casi paranoico con la seguridad. Había trabajado en ese aserradero durante años y conocía cada máquina como la palma de su mano. La historia no cuadraba, olía a mentira, a una verdad incómoda barrida bajo la alfombra. Pero, ¿qué podía hacer ella? Una viuda endeudada contra una gran empresa de construcción. No tenía dinero, ni poder, ni contactos. Solo tenía una sospecha venenosa que crecía en su interior. La sensación de que la muerte de su marido no fue un accidente, sino una pieza más en un rompecabezas que la estaba destruyendo a ella y a su familia. La injusticia se sumaba al dolor, creando un cóctel tóxico de rabia y desesperación.
Las paredes del apartamento parecían encogerse a su alrededor, asfixiándola. Menos de una semana. 168 horas hasta que un extraño con un papel en la mano llamara a su puerta para expulsarlos a la calle, al frío de un invierno que apenas comenzaba. Miró a sus hijos, dormidos juntos en el único sofá para conservar el calor, ajenos por unas horas a la catástrofe inminente. Sintió un amor tan feroz que le dolió físicamente, una oleada de instinto protector que chocaba contra el muro de la realidad. Estaba sola, completamente sola. No había familia a la que recurrir, ni amigos con los recursos para ayudar. El mundo de Elena se había reducido a esas 4 paredes frías, y pronto, ni siquiera eso le quedaría. La desesperación era un océano negro, y ella se estaba ahogando. ¿Qué harías tú en su lugar, cuando todas las puertas se han cerrado y el abismo es lo único que tienes enfrente? Esta historia te mostrará hasta dónde puede llegar una madre para proteger a sus hijos. Si crees en las segundas oportunidades y en la lucha por la justicia, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque el viaje de Elena no ha hecho más que empezar. Fue en medio del caos de cajas de cartón y recuerdos empolvados cuando sonó el teléfono. Un sonido agudo, casi violento, que cortó el silencio de su luto. Elena, con las manos sucias y el alma cansada, descolgó. Era el abogado. Una voz impersonal y distante que hablaba de liquidaciones y acreedores. Ella escuchaba a medias, las palabras rebotando contra el muro de su apatía. Estaba a punto de colgar, de rendirse a la marea de malas noticias, cuando una frase se abrió paso entre la niebla. Hay un único activo, es Ira, Vargas, un bien que no ha sido embargado. Elena se quedó inmóvil. El corazón le dio un vuelco doloroso. No era esperanza. Aún no. Era la sacudida eléctrica que recibe un cuerpo inerte, una contracción involuntaria de un músculo que se creía muerto. Un activo. Una palabra que no había oído asociada a su nombre en meses. Una sola palabra que la obligó a aferrarse al auricular como si fuera un salvavidas en medio de un océano embravecido. El abogado continuó, ajeno al terremoto que acababa de provocar. La propiedad era una casa rural, aislada junto a un embalse, una herencia de un tío abuelo de Ricardo, un fantasma familiar del que Elena jamás había oído hablar. El abogado explicó que, al ser una herencia tan antigua y de tan poco valor catastral, había pasado desapercibida para los acreedores. No valía casi nada en el mercado, le advirtió. Estaba en una zona remota, sin servicios, pero era suya, legalmente, irrevocablemente suya, un techo. Las palabras resonaron en la mente de Elena. Un techo. No era un palacio. No era una solución a sus deudas. Pero era un lugar donde sus hijos no tendrían que dormir en la calle. Un hilo de esperanza, fino y frágil, comenzó a tejerse en su pecho. Por primera vez en meses, una imagen distinta a la de un albergue para indigentes apareció en su mente. Una casa. Su casa. Podía sentir el sabor metálico de la adrenalina en su boca. Una oleada de energía que la impulsó a levantarse. Tenía que decírselo a los niños. Tenía que aferrarse a ese clavo ardiendo con todas sus fuerzas. Cuando les dio la noticia, la reacción fue un reflejo de sus personalidades. Clara, con la inocencia intacta de sus 7 años, aplaudió de alegría. ¿Una casa en el campo, mamá? ¿Con un lago? ¿Podremos nadar? Su imaginación infantil pintó al instante un cuadro idílico. Una casita de cuento de hadas rodeada de flores y pájaros cantores. Elena le acarició el pelo, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sí, mi amor, una casa junto al agua. Leo, en cambio, permaneció en silencio. Sus ojos de 10 años, demasiado viejos para su edad, la escrutaron con una seriedad que le partió el corazón. Él no preguntó por flores ni por pájaros. Su mirada contenía la pregunta que Elena no se atrevía a formular en voz alta. ¿Será seguro? ¿Será mejor que esto? Elena desvió la mirada, incapaz de soportar el peso de su escepticismo. La pequeña chispa de esperanza que sentía se vio empañada por el miedo. ¿Y si los estaba llevando a un lugar aún peor? El silencio de su hijo era un augurio, una nota discordante en la sinfonía de su desesperación. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de actividad febril. Elena vendió los pocos muebles que le quedaban por una miseria, apenas lo suficiente para llenar el depósito de su viejo coche y comprar algo de comida no perecedera.
Cada objeto que dejaba atrás era un pedazo de su vida anterior que se disolvía. El apartamento, que antes había sido su hogar, se convirtió en una cáscara vacía, un eco de risas y llantos pasados. Cuando finalmente cerró la puerta por última vez, el sonido del cerrojo fue definitivo, un punto final a un capítulo de su vida. El coche, cargado hasta los topes con bolsas de basura llenas de ropa y las pocas posesiones de valor sentimental que habían rescatado, se sentía como un arca de Noé huyendo de un diluvio de deudas. Mientras se alejaban, Elena no miró atrás. No podía. Mirar atrás era invitar al fantasma de Ricardo, al recuerdo de todo lo que había perdido. Solo podía mirar hacia adelante, hacia el punto incierto en el mapa que ahora contenía toda su frágil esperanza. El viaje fue largo y agotador. El motor del coche tosía y se quejaba a cada pendiente, un reflejo del propio estado de ánimo de Elena. La autopista, un nervio de asfalto bullicioso, dio paso gradualmente a carreteras secundarias cada vez más estrechas y solitarias. Los edificios fueron reemplazados por árboles, las vallas publicitarias por cercas de alambre de espino. El aire mismo parecía cambiar, volviéndose más denso, más pesado. Clara dormitaba en el asiento trasero, abrazada a su único oso de peluche. Leo miraba por la ventana, su rostro una máscara impasible mientras el paisaje se volvía más salvaje y desolado. Elena sentía cómo la civilización se quedaba atrás, kilómetro a kilómetro. La cobertura del móvil desapareció, cortando su último vínculo con el mundo que conocía. Un sentimiento de aislamiento, frío y punzante, comenzó a instalarse en su estómago. Cada curva en la carretera parecía llevarlos más adentro de la nada, más lejos de cualquier posible ayuda. La esperanza inicial se iba tiñendo de una creciente inquietud. Tras casi 5 horas de viaje, llegaron al desvío. Un camino de tierra y grava, apenas visible entre la maleza, marcado por un cartel de madera podrida donde apenas se leía, Embalse de la Sombra. El nombre le provocó un escalofrío. Sombra. No era un nombre que evocara paz o tranquilidad. El coche se sacudió violentamente mientras avanzaban por el camino lleno de baches. Las ramas de los árboles arañaban los cristales como dedos esqueléticos. El sonido de la grava crujiendo bajo las ruedas era el único ruido, un sonido áspero y solitario en el silencio opresivo del bosque. El corazón de Elena latía con fuerza contra sus costillas. Esto no era el campo idílico que Clara había imaginado. Esto era otra cosa, algo salvaje, olvidado. Podía sentir la humedad en el aire, un olor a tierra mojada y a vegetación en descomposición que se colaba por las rendijas del coche. El sol, que había brillado tímidamente al principio del viaje, ahora estaba oculto tras un espeso manto de nubes grises que prometían lluvia. Finalmente, el bosque se abrió y lo vieron. El embalse no era un lago azul y cristalino, era una inmensa masa de agua turbia y quieta, de un color pardo verdoso, que se extendía hasta un horizonte brumoso. La superficie estaba lisa como un espejo oscuro, reflejando el cielo plomizo. No había barcas, ni pájaros, ni rastro de vida. Solo un silencio pesado, antinatural, como si el propio aire contuviera la respiración. En la orilla opuesta, la niebla se aferraba a la base de una colina densamente arbolada. La sensación de aislamiento era total, abrumadora. Se sentían como los únicos seres humanos en kilómetros a la redonda. Elena detuvo el coche. El motor se apagó con un suspiro tembloroso, y el silencio cayó sobre ellos como una manta. Clara se despertó y miró por la ventana, sus ojos grandes y asustados. ¿Dónde estamos, mamá? La pregunta flotó en el aire, cargada de una desilusión que Elena ya sentía en la boca del estómago. La belleza prometida no estaba en ninguna parte, y entonces la vio. A unos 50 metros de la orilla, medio oculta por la maleza crecida, estaba la casa, si es que se le podía llamar así. El estómago de Elena se contrajo en un nudo helado. No era una casa rural, era una ruina, un esqueleto de madera y piedra que se hundía sobre sí mismo. La esperanza, aquel frágil hilo que la había sostenido durante el viaje, se rompió en 1000 pedazos. La realidad la golpeó con la fuerza de un puñetazo. El abogado no había mentido. La casa no valía nada. Era peor que nada. Era una tumba, una trampa. Había arrastrado a sus hijos a través del país para llegar a esto.
a un cascarón abandonado al borde de un pantano olvidado por Dios. Las lágrimas de rabia y desesperación quemaron sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No delante de los niños. Apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, el plástico frío mordiendo la piel de sus manos. El silencio en el coche era ahora un grito ahogado. Bajó del coche, las piernas le temblaban. El aire olía a podredumbre, un olor penetrante a moho, a madera mojada y a agua estancada que le revolvió el estómago. Se acercó a la estructura, cada paso era un esfuerzo monumental. La mitad del porche de entrada se había derrumbado, dejando un montón de tablas astilladas y clavos oxidados. Las ventanas eran cuencas vacías, los cristales rotos hacía mucho tiempo. La pintura, de un blanco que alguna vez debió ser alegre, ahora colgaba en tiras grises y sucias, revelando la madera oscura y podrida que había debajo. Un tramo entero del tejado se había hundido, creando un agujero negro que bostezaba hacia el cielo gris. Podía oír el goteo constante del agua en algún lugar del interior y el susurro del viento que se colaba por las innumerables aberturas. Un gemido bajo y lúgubre. Era la imagen misma del abandono, un monumento a la decadencia. Elena sintió que el aire le faltaba, como si la casa muerta estuviera absorbiendo toda la vida a su alrededor. Empujó la puerta principal. Se abrió con un chirrido agónico, el sonido de metal oxidado raspando contra madera hinchada. El interior era aún peor de lo que había imaginado. La oscuridad y la humedad la recibieron como un abrazo helado. La luz que se filtraba por el agujero del techo iluminaba un caos de escombros, hojas muertas y muebles rotos cubiertos de una gruesa capa de polvo y telarañas. Manchas de moho negro, como una lepra oscura, se extendían por las paredes en patrones siniestros. El suelo de madera estaba deformado y combado por la humedad, y en varios puntos se sentía peligrosamente blando bajo sus pies. El olor en el interior era asfixiante, una mezcla de tierra, descomposición y el hedor inconfundible de los excrementos de roedores. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Elena. Oyó un rápido correteo en la oscuridad de un rincón. Ratas. Estaban compartiendo su nuevo hogar con ratas. La náusea subió por su garganta, agria y amarga. A su espalda, oyó un sollozo ahogado. Era Clara, que se había asomado por la puerta y ahora miraba el interior con los ojos desorbitados por el terror. Su carita, que antes brillaba con la ilusión de una aventura en el campo, ahora estaba contraída en una máscara de miedo y decepción. Las lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas sucias. Leo estaba a su lado, pálido como un fantasma, con los puños apretados a los costados. No decía nada, pero su cuerpo entero gritaba la misma pregunta. ¿Qué hemos hecho? ¿A dónde nos has traído? Ver el terror en los rostros de sus hijos fue el golpe de gracia para Elena. La última de sus defensas se vino abajo. El peso de su fracaso la aplastó. No solo no los había salvado, sino que los había llevado a un lugar más desolador, más peligroso y más aislado que el apartamento del que habían huido. Había apostado todo a una sola carta y había perdido de la manera más cruel posible. La falsa esperanza era un veneno mucho más letal que la desesperación. Se dejó caer de rodillas sobre el suelo sucio y húmedo. El frío de la madera podrida se filtró a través de sus vaqueros, pero apenas lo notó. Estaba entumecida, vacía. El silencio del embalse, el olor a moho, la visión de sus hijos aterrorizados, todo se arremolinó a su alrededor, una espiral descendente que la arrastraba hacia un abismo de desesperanza. Había tocado fondo, o eso creía. Ahora se daba cuenta de que el fondo del pozo tenía un sótano y acababa de estrellarse en él. No había vuelta atrás. El coche apenas tenía gasolina, no tenían dinero y estaban a kilómetros de cualquier lugar civilizado, sin forma de pedir ayuda. Estaban atrapados. La casa en ruinas no era un refugio, era una prisión fría, húmeda y podrida. Las lágrimas finalmente brotaron, calientes y amargas, surcando el polvo de su rostro. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de pura y absoluta derrota. Se había acabado, habían perdido. La tarde comenzó a morir, y con ella, la poca luz que quedaba. Las sombras se alargaron dentro de la casa en ruinas, volviéndola aún más siniestra. El viento que soplaba desde el embalse se había vuelto más frío, trayendo consigo la promesa de una noche helada.
Elena seguía arrodillada, incapaz de moverse. Cada músculo de su cuerpo pesaba 1 tonelada. Escuchó a Leo susurrarle algo a Clara, probablemente tratando de consolarla, asumiendo de nuevo ese papel de adulto que le estaba robando la infancia. El sonido de su voz infantil tratando de ser valiente fue como una puñalada en el corazón de Elena. ¿Cómo podía haberse equivocado tanto? ¿Cómo pudo permitir que una pizca de esperanza la cegara ante una realidad tan obvia? La soledad del lugar era palpable, una presencia física que se apretaba contra ella. No era solo la falta de gente, era una soledad antigua. La sensación de que aquel lugar había sido testigo de mucho dolor y había sido olvidado por el mundo. Era un lugar donde los gritos no serían escuchados. El sonido de una gota de agua cayendo con un ritmo monótono y enloquecedor desde el techo roto era el único reloj que marcaba el paso del tiempo. Ploc, ploc, ploc. Cada gota era un martillazo en la cabeza de Elena, un recordatorio de la humedad, de la ruina, de su monumental error. Miró sus manos, encallecidas y sucias. Las manos de una bibliotecaria que ahora se enfrentaba a la tarea imposible de convertir un montón de escombros en un hogar. Era una broma cruel. El universo se estaba riendo de ella. Sintió una oleada de rabia impotente, una furia dirigida a su difunto marido por dejarla en este lío, al abogado por darle falsas esperanzas, y sobre todo, a sí misma, por ser tan estúpidamente crédula. La casa no era un activo, era una maldición, una última burla de un destino que parecía decidido a destruirla. La oscuridad se cernía sobre ellos, y por primera vez en su vida, Elena sintió un miedo primitivo, miedo a la noche, a los ruidos, a lo que se escondía en las sombras de aquel lugar olvidado. Se levantó, el cuerpo le dolía como si la hubieran apaleado. Miró a sus hijos, acurrucados junto a la puerta, 2 pequeñas figuras temblando de frío y de miedo. En ese instante, supo que no podía rendirse. La derrota era un lujo que no podía permitirse. La rabia, la desesperación, el miedo. Tenía que canalizarlo todo en una sola cosa. La supervivencia. No por ella, sino por ellos. Les había fallado, sí. Los había llevado al infierno. Pero mientras ella siguiera respirando, lucharía por sacarlos de allí. Con la mandíbula apretada, caminó hacia el coche. Tenían mantas, algo de comida enlatada y una linterna. No era mucho, pero era un comienzo. Iban a pasar la noche allí, en el rincón menos destruido que pudiera encontrar. Limpiaría un espacio, ahuyentaría a las ratas y crearía una pequeña burbuja de seguridad en medio de la desolación. La falsa esperanza se había desvanecido, dejando tras de sí una determinación fría y dura como el acero. La batalla no había terminado. Acababa de cambiar de escenario, a uno mucho más oscuro y peligroso. Los primeros rayos de un sol pálido y acuoso se filtraron por el agujero del techo, dibujando un rectángulo de luz temblorosa sobre el suelo cubierto de escombros. La primera noche había sido una tortura de frío y sonidos extraños. Elena apenas había dormido, sentada con la espalda contra la pared menos húmeda, con una manta raída sobre sus hijos acurrucados a su lado. El sonido de la tos persistente de Clara y el viento gimiendo a través de las ventanas rotas habían sido su única compañía. Pero con la luz del día, una determinación fría había reemplazado al pánico de la noche anterior. Se levantó, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo protestaba por el frío y la tensión. Su estómago estaba vacío, un nudo doloroso de hambre, pero lo ignoró. Tenía que hacer de aquel infierno un lugar habitable. La supervivencia había dejado de ser un concepto abstracto. Ahora era una lista de tareas urgentes. La primera era limpiar. La segunda, encontrar una fuente de agua que no fuera el embalse estancado. La tercera, y la más importante, era proyectar una sensación de control que no sentía en absoluto. Comenzaron por el salón, la habitación menos dañada. Elena, armada con un trozo de tabla a modo de escoba, empezó a barrer los escombros, las hojas secas y los excrementos de roedores hacia el agujero del porche. El polvo se levantaba en nubes densas y asfixiantes que olían a décadas de abandono. Le picaban los ojos y la garganta, y cada respiración era un esfuerzo. Leo, viendo la determinación de su madre, se unió a ella sin decir una palabra. Con sus pequeñas manos, recogía los trozos más grandes de madera podrida y yeso desprendido,
apilándolos en un rincón. Clara, todavía débil por el frío, se sentó en la única silla que no estaba rota, observándolos con sus grandes ojos tristes. El sonido de la madera raspando el suelo y la tos ocasional de Elena eran la única banda sonora de su nueva vida. Elena sentía el corazón pesado como una piedra. No solo luchaba contra la suciedad y la ruina, luchaba contra la imagen del rostro aterrorizado de sus hijos la noche anterior, una imagen que se había grabado a fuego en su memoria. El trabajo era agotador y aparentemente interminable. Después de varias horas, habían logrado despejar un área lo suficientemente grande como para colocar sus pocas pertenencias. El espacio seguía siendo desolador, con las paredes cubiertas de moho y el olor a humedad impregnándolo todo, pero ahora era su espacio. Era un pequeño acto de desafío contra la desesperación. Mientras Elena intentaba tapar una ventana rota con un trozo de cartón, Leo salió al exterior. La inactividad lo ponía nervioso, y sentía la necesidad de ser útil, de contribuir de alguna manera. Vio la pequeña parcela de tierra junto a la casa, un antiguo jardín ahora invadido por la maleza. Una idea floreció en su mente infantil. Si podían limpiar esa zona, quizás podrían plantar algo. Verduras, como en los libros que su madre le leía. La idea de cultivar su propia comida, por ingenua que fuera, le pareció un acto de poder en un lugar donde se sentían completamente impotentes. Encontró una vieja pala oxidada apoyada contra la pared de la casa. El mango de madera estaba astillado, pero se sentía sólida en sus manos. Elena lo observó desde la ventana rota. Vio a su hijo, tan pequeño y delgado, atacar la maleza con una energía feroz. El sonido de la pala golpeando la tierra dura y seca era rítmico, decidido. Una punzada de orgullo y dolor atravesó su corazón. Debería estar en un parque jugando al fútbol, no labrando un terreno abandonado para poder comer, pero al mismo tiempo, su espíritu indomable era un ancla para ella. Si él no se rendía, ¿cómo podría hacerlo ella? Volvió a su tarea, sintiendo una nueva oleada de energía. El sol de la tarde calentaba ligeramente el aire, y por primera vez desde que llegaron, el silencio del embalse no parecía tan amenazante. Parecía, simplemente, tranquilo. El trabajo físico los estaba agotando, pero también los estaba uniendo, convirtiéndolos en una unidad de supervivencia. Estaban luchando juntos, y en esa lucha compartida, había una extraña forma de consuelo. Cada mala hierba arrancada, cada trozo de basura retirado, era una pequeña victoria contra el caos que los había engullido. Fue entonces cuando ocurrió. El sonido fue inconfundible. No era el ruido sordo de la pala contra una piedra, ni el sonido blando al cortar una raíz. Fue un clanks metálico, agudo y resonante, que cortó el aire de la tarde. Leo se detuvo en seco, con la pala a medio levantar. Miró el suelo, luego a su madre, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¡Mamá!», gritó. «He encontrado algo». Elena sintió un nudo de aprensión en el estómago. Dejó caer el cartón y salió corriendo. Se arrodilló junto a su hijo en la tierra removida. La punta de la pala había dejado al descubierto la esquina de un objeto metálico, cubierto de óxido y tierra. Una caja. Juntos, usando sus manos y la pala, cavaron alrededor del objeto hasta que lograron liberarlo. Era una pequeña caja de metal, del tamaño de una caja de zapatos para niños, completamente corroída por el óxido. Pesaba más de lo que parecía. La cerradura estaba rota por el paso del tiempo y el óxido, y la tapa cedió con un chirrido lastimero. Elena sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué podía haber dentro? ¿Un tesoro infantil olvidado? ¿Viejas herramientas? La curiosidad de Leo era eléctrica, pero la de Elena estaba teñida de una extraña premonición. Con los dedos temblorosos, levantó la tapa. El interior estaba revestido con un terciopelo rojo, ahora descolorido y apolillado, y olía a metal viejo y a tierra húmeda. Al principio, parecía vacía. La decepción fue un pinchazo agudo, pero entonces, al mover la caja, algo rodó en una esquina. Era pequeño, opaco por la suciedad. Elena lo recogió con cuidado. Era pesado, de plata maciza, aunque completamente deslustrado. Lo frotó con la manga de su camisa, revelando un brillo apagado. Era un gemelo, un único gemelo de plata, de un diseño elegante y anticuado.
y en su superficie, grabadas con una caligrafía fina y precisa, había 2 iniciales: J. A. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Elena, uno que no tenía nada que ver con el frío. Leo la miraba, esperando una explicación. ¿Qué es, mamá? ¿Es de un tesoro pirata? Elena forzó una sonrisa. No lo sé, cariño. Es solo una cosa vieja. Pero su mente trabajaba a toda velocidad. J. A. ¿Quién era? J. A. ¿Por qué alguien enterraría un solo gemelo en una caja de metal en el jardín de esta casa olvidada? El objeto se sentía extrañamente importante en la palma de su mano. Un anacronismo. Una pieza de un rompecabezas que no sabía que existía. Era la primera señal de que aquella casa no solo estaba abandonada, sino que guardaba secretos. Un hilo de misterio acababa de ser tirado, y Elena sintió, con una certeza inquietante, que al final de ese hilo había algo oscuro. Guardó el gemelo en el bolsillo de su pantalón. El metal frío contra su piel era un recordatorio constante de la pregunta que ahora ardía en su mente. La supervivencia había dado paso a algo nuevo, una necesidad imperiosa de entender dónde estaban realmente, entender la historia oculta bajo las capas de moho y podredumbre. Esa noche, mientras los niños dormían, Elena no pudo descansar. La casa parecía diferente ahora. Cada crujido de la madera, cada sombra que se movía con el viento, parecía susurrar el secreto que acababan de desenterrar. Sacó el gemelo de su bolsillo y lo examinó a la luz de la linterna. Las iniciales J. A. la miraban fijamente, una acusación silenciosa. Se levantó y comenzó a caminar por el oscuro salón, pasando los dedos por las paredes húmedas y frías. Ya no las veía solo como superficies podridas que necesitaban reparación. Ahora las veía como testigos silenciosos. ¿Qué habían visto esas paredes? ¿Qué historias podrían contar si pudieran hablar? La casa había pasado de ser una prisión a ser un enigma. Y Elena, la bibliotecaria, la mujer que había pasado su vida entre libros llenos de misterios, sintió un viejo instinto despertar en su interior. La necesidad de investigar, de conectar los puntos, de encontrar la verdad. Era una sensación que no había experimentado en mucho tiempo, y era a la vez aterradora y extrañamente vigorizante. Su búsqueda la llevó al lugar donde el suelo de madera estaba más deformado, cerca de la chimenea ennegrecida. Las tablas estaban combadas por años de humedad que se filtraba por la chimenea, creando una peligrosa ondulación en el piso. Mientras lo examinaba con la linterna, notó algo extraño. Una de las tablas, aunque estaba tan deformada como las demás, parecía tener los bordes más limpios, menos fusionados con las tablas adyacentes por la suciedad y el tiempo. Se arrodilló. El corazón le latía con una mezcla de miedo y expectación. Empujó la tabla con los dedos. No se movió. Buscó en la caja de herramientas que había traído, una de las pocas posesiones de Ricardo que había conservado, y sacó un destornillador. Con cuidado, introdujo la punta en la grieta y tiró. La madera protestó con un gemido largo y agónico. Elena sintió el sudor frío en su nuca. El sonido parecía increíblemente fuerte en el silencio de la noche. Se detuvo, escuchando, temiendo haber despertado a los niños. Pero solo el viento le respondió. Volvió a hacer palanca, esta vez con más fuerza. Con un crujido seco, la tabla cedió y se levantó unos centímetros. Un olor salió del hueco. Un olor que no era el del moho o la podredumbre. Era un olor seco, a polvo antiguo, a papel viejo y a algo metálico y químico. Era el olor de un secreto bien guardado. Con las manos temblorosas, levantó la tabla por completo y la apartó. El haz de la linterna reveló un pequeño hueco oscuro debajo. No era la tierra húmeda que esperaba encontrar. El espacio estaba perfectamente delimitado, y en su centro había una segunda capa de madera, un doble fondo. Elena sintió que la náusea subía a su garganta, una mezcla de excitación y terror. Esto no era un accidente. Alguien había construido esto a propósito. Alguien había escondido algo aquí. El gemelo en su bolsillo pareció pesar el doble. Estaba a punto de cruzar un umbral, y sabía instintivamente que no habría vuelta atrás. La ignorancia, por miserable que fuera, había sido una especie de protección, una protección que estaba a punto de perder para siempre. Con el corazón martilleando contra sus costillas, usó el destornillador para levantar la segunda tabla, la tapa del compartimento. Esta cedió más fácilmente,
revelando un espacio rectangular de unos 50 centímetros de largo. Las paredes y el fondo del compartimento estaban revestidos con láminas de un metal gris y opaco. Plomo. Elena lo reconoció por los libros de ciencia. El plomo se usaba para proteger de la radiación, o para ocultar algo, para aislarlo por completo. La visión del revestimiento de plomo hizo que la situación se sintiera infinitamente más grave. Esto no era el escondite de unos ahorros familiares. Esto era algo diseñado para permanecer oculto y protegido a toda costa. Dentro del compartimento, había varios objetos cuidadosamente dispuestos. Elena tragó saliva. El aire se sentía espeso y difícil de respirar. El haz de su linterna temblaba, proyectando sombras danzantes que hacían que los objetos parecieran vivos, como si estuvieran esperando a ser descubiertos. El silencio ya no era pacífico. Estaba cargado de tensión, a punto de romperse. El primer objeto que vio estaba envuelto en un trozo de tela encerada, un paquete de forma irregular atado con un cordel. Lo cogió con sumo cuidado. Era pesado, denso. Sus dedos, entumecidos por el frío y el miedo, torpemente desataron el nudo. Desenvolvió la tela, capa por capa. El olor a aceite de armas, tenue pero inconfundible, llegó a su nariz antes de que lo viera. Y entonces, allí estaba, descansando sobre la tela amarillenta, un revólver, un arma de fuego de metal a su lado, con una empuñadura de madera oscura. Estaba perfectamente conservado, sin rastro de óxido, brillante bajo la luz de la linterna. Un revólver del calibre 38. Elena ahogó un grito. Retrocedió instintivamente, como si el arma pudiera saltar y morderla. Nunca había tocado un arma en su vida. Ver una allí, escondida bajo el suelo de su nuevo y ruinoso hogar, era una violación, una intrusión de una violencia que no podía comprender. El misterio del gemelo acababa de volverse mortalmente serio. ¿Qué hacía un arma como esa escondida en esta casa? A su lado, había una bolsa impermeable, del tipo que usan los marineros, cerrada herméticamente. Con las manos todavía temblando, la abrió. Dentro, había dos cosas. La primera era un pequeño diario encuadernado en cuero negro, gastado por el uso. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, pero parecían secas y legibles. La segunda era un pequeño fajo de negativos fotográficos, protegidos en un sobre de papel encerado. Elena sacó el diario. La cubierta de cuero estaba fría y suave al tacto. No había ningún nombre en la portada. Lo abrió por una página al azar. Estaba lleno de una escritura apretada y nerviosa, la tinta azul ahora desvaída a un color grisáceo. Las palabras eran difíciles de descifrar, pero pudo distinguir fechas que se remontaban a más de 40 años. Se le secó la boca. Un diario, un arma, unas iniciales. Las piezas de un rompecabezas oscuro estaban cayendo en su regazo, y cada una era más pesada y más peligrosa que la anterior. Finalmente, recogió el sobre con los negativos. Eran frágiles, y los manipuló con el máximo cuidado. Sostuvo una de las tiras contra el haz de la linterna. Las imágenes eran fantasmales, invertidas en blanco y negro. Eran borrosas, como si hubieran sido tomadas con prisa o con una mano temblorosa. Pudo distinguir la silueta de un hombre, aunque sus rasgos eran indiscernibles. En otra, parecía haber una escena al aire libre. Un coche, árboles. Eran instantáneas de un momento olvidado. Fragmentos de una historia que alguien había intentado enterrar literalmente bajo tierra. El arma, el diario, los negativos. Juntos, no eran solo objetos, eran pruebas. ¿Pruebas de qué? No lo sabía. Pero la meticulosidad con la que habían sido escondidos, el revestimiento de plomo, la bolsa impermeable, todo gritaba la misma palabra: peligro. El peligro no estaba solo en el tejado que se derrumbaba o en la falta de comida. El verdadero peligro de esa casa estaba enterrado bajo sus pies. De repente, un detalle de la premisa de la historia, algo que el narrador omnisciente sabía pero ella no, resonó en la atmósfera. Aquel revólver del calibre 38, frío y pesado en el compartimento secreto, no era un arma cualquiera. Era la misma pistola que la Guardia Civil llevaba décadas buscando. La pieza clave que faltaba en un caso de asesinato sin resolver que había conmocionado a la comarca y que luego fue enterrado por el tiempo y el silencio. Elena, por supuesto, no sabía nada de esto.
Para ella, solo era un arma aterradora, pero el peso del destino ya estaba en sus manos. Sostenía la clave de un crimen antiguo, un secreto que tenía el poder de destruir vidas, de reescribir la historia. El aire en el salón se sintió de repente mucho más frío. Podía sentir el peso de los ojos invisibles del pasado sobre ella, los fantasmas de aquella casa ruinosa despertando de su largo sueño. La soledad del lugar se transformó en una presencia palpable, la de un secreto que exigía ser contado. El corazón de Elena latía de forma descontrolada. Se sentía como una profanadora de tumbas, como si hubiera violado un pacto de silencio de décadas. El gemelo en su bolsillo, el arma a sus pies, el diario en sus manos, eran reliquias de un pasado violento que se negaba a permanecer enterrado. La realidad de su situación la golpeó con una nueva y aterradora claridad. No había heredado una casa en ruinas. Había heredado una escena del crimen. Había heredado un secreto que alguien, en algún momento, había considerado lo suficientemente importante como para matar y lo suficientemente peligroso como para esconderlo con tanto esmero. Y ahora, ese secreto era suyo. No sabía si era una maldición o una extraña y retorcida oportunidad. ¿Podría la respuesta a sus problemas financieros estar contenida en esas páginas amarillentas? ¿O acababa de firmar su sentencia de muerte y la de sus hijos al desenterrar una verdad que nunca debió ver la luz? Miró hacia la esquina donde dormían sus hijos, dos bultos inocentes bajo una manta. Un instinto protector feroz se apoderó de ella. Tenía que protegerlos. Pero, ¿cómo? ¿Ignorando lo que había encontrado? ¿Volviendo a colocar la tabla y fingiendo que nada había pasado? Sabía que era imposible. No podía no saber lo que ya sabía. No podía ignorar el peso del revólver ni el olor a papel viejo del diario. La curiosidad y el miedo luchaban en su interior. Leer ese diario podría darle respuestas, quizás incluso una salida a su miseria, pero también podría arrastrarlos a un peligro mucho mayor que la pobreza. La casa ya no era un refugio temporal contra el desahucio. Se había convertido en el epicentro de un misterio que amenazaba con devorarlos. La sensación de aislamiento que había sentido al llegar se intensificó. Estaban solos, atrapados en un lugar lleno de secretos mortales, a kilómetros de cualquier ayuda posible. Elena sintió un mareo, la náusea subiendo de nuevo por su garganta. Se sentó en el suelo frío, apoyando la espalda contra la pared. La linterna yacía a su lado, su haz de luz cortando la oscuridad como un bisturí, iluminando el revólver que brillaba con una promesa de violencia. El silencio de la casa era ahora ensordecedor, lleno de preguntas sin respuesta. ¿Quién era J.T.? ¿A quién pertenecía el diario? ¿De quién era la silueta borrosa en los negativos? Y la pregunta más aterradora de todas, ¿tenía algo que ver este oscuro secreto con el sospechoso accidente laboral que había matado a su marido? La posibilidad, que al principio parecía descabellada, ahora se aferraba a su mente como una enredadera venenosa. Ricardo había heredado esta casa. ¿Sabía él lo que ocultaba? ¿Fue su curiosidad lo que lo mató? Un escalofrío helado la sacudió hasta los huesos. De repente, la muerte de su marido dejó de ser una tragedia personal para convertirse en una posible pieza de este rompecabezas. Se dio cuenta de que estaba temblando incontrolablemente. No era solo por el frío. Era por el terror puro y absoluto de la conexión que su mente acababa de hacer. Si Ricardo había sido asesinado por algo relacionado con esta casa, entonces ella y sus hijos estaban en un peligro mortal. La persona que había matado a su marido podría seguir ahí fuera. Podría saber que ellos estaban aquí. Podría estar vigilándolos. Miró hacia las ventanas rotas, hacia la oscuridad impenetrable del exterior. Cada sombra parecía una amenaza. Cada susurro del viento un paso sigiloso. La paranoia se apoderó de ella. Una sensación fría y pegajosa. La casa, su único y miserable refugio, se había transformado en una jaula de cristal. Estaban expuestos, vulnerables. La pobreza era un enemigo que podía ver y sentir, pero este nuevo enemigo era invisible, una sombra del pasado con el poder de destruir su futuro. Con una resolución nacida de la desesperación, Elena tomó una decisión. Tenía que saberlo. No podía vivir un segundo más en la ignorancia. Tenía que leer ese diario. Tenía que entender la historia que contenía, sin importar cuán terrible fuera. Era la única manera de saber a qué se enfrentaba.
la única manera de tener una oportunidad, por pequeña que fuera, de proteger a sus hijos. Con cuidado, recogió el diario y el fajo de negativos. Dejó el revólver donde estaba, envuelto en su tela encerada, dentro del compartimento de plomo. No quería esa violencia cerca de ella. Aún no. Volvió a colocar la tabla suelta en su sitio, ocultando el arma pero manteniendo el secreto a flor de piel. Se sentó en su rincón, lejos de la vista de las ventanas, y abrió el diario por la primera página. El haz de la linterna temblaba sobre la caligrafía apretada. Tomó una respiración profunda, el aire frío llenando sus pulmones, y comenzó a leer. El misterio del embalse de la sombra estaba a punto de revelar su primer y más oscuro capítulo. La primera entrada estaba fechada en el verano de 1982. La tinta, aunque desvaída, era clara. La voz que hablaba desde las páginas era la de un hombre joven, lleno de una energía nerviosa y una ambición peligrosa. Escribía sobre un plan, un golpe que cambiaría su vida para siempre. Mencionaba a un socio, un hombre al que solo se refería por sus iniciales, J.A., un hombre carismático, audaz y, según el diario, completamente despiadado. Elena sintió que se le helaba la sangre. T.A., las mismas iniciales del gemelo de plata que su hijo había desenterrado. La conexión era innegable, un lazo tangible que unía el jardín, el suelo bajo sus pies y el pasado violento. Siguió leyendo, pasando las páginas con dedos temblorosos. La narrativa se aceleraba, describiendo los preparativos, la tensión, la adrenalina de lo que estaban a punto de hacer. El escritor era claramente el más débil de los dos. El seguidor, fascinado y aterrorizado a partes iguales por su compañero, J.A. Elena no podía apartar la vista de las páginas. El diario detallaba su objetivo, un furgón blindado de la empresa La Plata, que transportaba la recaudación de varias minas de la región. El plan era audaz, preciso y brutal. El autor del diario expresaba sus dudas, sus miedos, pero la influencia de J.A. era demasiado fuerte. Promesas de riqueza, de una vida lejos de la pobreza, de respeto, eran las mismas sirenas que habían atraído a Elena a esta casa, la misma falsa esperanza. Se dio cuenta, con un nudo en la garganta, de que estaba leyendo la confesión del tío abuelo de su marido. El fantasma familiar del que nunca había oído hablar era un ladrón que había participado en el infame y nunca resuelto robo del furgón de La Plata, una leyenda local que los más viejos de la comarca aún susurraban. La historia de repente se sentía real, tangible. Los fantasmas de la casa estaban adquiriendo nombres y rostros. Elena estaba leyendo un pedazo de historia criminal prohibida, una que la conectaba directamente con un crimen violento. Pasó las páginas con avidez, el miedo olvidado momentáneamente y reemplazado por una necesidad voraz de saber más. El diario describía el robo con un detalle febril, la emboscada en una carretera solitaria, los disparos, el miedo, el olor a pólvora, el éxito. Habían conseguido una fortuna, una cantidad de dinero que a Elena le costaba imaginar. Escondieron el botín y acordaron permanecer en silencio durante años, dejando que el caso se enfriara antes de repartirlo. El tío abuelo de Ricardo había comprado esta propiedad aislada con su parte inicial, un lugar para esconderse y esperar. La casa no era un hogar, era una guarida, un escondite para un criminal. Elena se sintió sucia, como si la propia estructura de la casa estuviera contaminada por la avaricia y la violencia de su origen. Cada crujido de la madera, cada ráfaga de viento, parecía ahora el eco de aquellos eventos lejanos. Estaba sentada en el centro de una red tejida 40 años atrás, pero la historia no terminaba ahí. Unas páginas más adelante, el tono del diario cambiaba drásticamente. La euforia del robo había desaparecido, reemplazada por un terror paranoico. Hubo un problema, un testigo inesperado, un granjero local que había visto a J.A. cerca de la escena del crimen en los días previos. J.A., temiendo que el hombre pudiera hablar, decidió solucionar el problema. El autor del diario suplicó argumentando que no era necesario, que el riesgo era demasiado grande, pero J.A. era implacable. La siguiente entrada estaba escrita con una mano temblorosa, las letras casi ilegibles.
Describía cómo Jo-A había asesinado al testigo a sangre fría, usando el revólver del calibre 38, el mismo revólver que ahora yacía a pocos metros de ella, bajo las tablas del suelo. Elena dejó caer el diario. La náusea la golpeó con toda su fuerza. Se tapó la boca con la mano, ahogando una arcada. No solo era la confesión de un robo, era la confesión de un asesinato. Con manos temblorosas, recogió el diario de nuevo. Tenía que terminarlo. El tío abuelo de Ricardo, aterrorizado por lo que su socio era capaz de hacer, había decidido asegurarse una baza. Robó el arma del crimen y comenzó a escribir el diario, documentándolo todo. Escondió el arma, el diario y unos negativos que había tomado en secreto de J.A., como un seguro de vida. Si algo le pasaba, las pruebas saldrían a la luz, pero nunca tuvo la oportunidad de usarlas. La última entrada del diario no era más que unas pocas líneas garabateadas. Hablaba de un dolor agudo en el pecho, de falta de aire. Murió de un infarto repentino en esa misma casa, llevándose su secreto a la tumba. El seguro de vida se convirtió en una cápsula del tiempo, una bomba de relojería esperando a que alguien la encontrara. Y esa alguien era ella. Elena cerró el diario. El silencio de la casa era ahora pesado, opresivo, lleno de la tragedia de 3 hombres, el ladrón muerto por el miedo, el testigo asesinado por saber demasiado, y el asesino que seguía libre. Con el diario cerrado sobre su regazo, el nombre resonaba en la mente de Elena como una campana fúnebre. Julián Acedo. El nombre no era el de un fantasma anónimo, era una figura de poder en toda la comarca, el dueño de la constructora más grande, el benefactor de las fiestas del pueblo, el propietario del aserradero donde Ricardo había sufrido su accidente laboral. La conexión la golpeó con la fuerza de una explosión silenciosa, dejándola sin aire. Un frío glacial, más intenso que la humedad de la casa, se apoderó de ella, naciendo en la boca de su estómago y extendiéndose por cada una de sus venas. El hombre que le había dado la mano en el funeral de Ricardo, ofreciendo sus condolencias con una mirada de falsa pena, era el asesino del diario, y ahora, una certeza terrible y venenosa se instalaba en su alma. También era el asesino de su marido. La náusea subió a su garganta, agria y amarga. Estaba viviendo en una propiedad comprada con dinero robado, una propiedad que había costado la vida de 2 hombres, uno de ellos el amor de su vida. Con dedos que temblaban como hojas secas, rebuscó en el sobre y sacó de nuevo los negativos. Ahora no eran solo siluetas borrosas, eran el espectro de un asesino. Sostuvo una de las tiras contra el débil haz de la linterna. La luz atravesó el celuloide frágil, proyectando una imagen fantasmal en la pared polvorienta. Era un hombre más joven, su rostro afilado, parcialmente oculto por la sombra de un árbol. Pero incluso en esa imagen granulada y de mala calidad, había una arrogancia inconfundible en su postura, una suficiencia en la forma en que se apoyaba contra un coche. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Acercó la imagen a sus ojos, intentando memorizar cada detalle. El olor a químicos viejos y a papel encerado llenaba sus fosas nasales, el aroma de una verdad enterrada. Aunque el rostro había sido erosionado por 40 años de tiempo, reconoció la forma de la mandíbula, la línea de los hombros. Era el mismo hombre. El fantasma del diario tenía un rostro, y era el rostro del poder. La historia completa se desplegó en su mente con una claridad aterradora, las piezas del rompecabezas encajando con clics audibles y dolorosos. Ricardo. Su Ricardo. Él debió haber encontrado el diario primero, quizás durante una visita anterior a esta casa, una visita de la que ella nunca supo. Por eso estaba tan distraído, tan reservado en las semanas previas a su muerte. No eran problemas de dinero, no como ella había pensado. Estaba investigando, estaba tirando del mismo hilo que ella sostenía ahora, y debió haber confrontado a Acedo, o Acedo debió haber descubierto que él sabía. El accidente, en el aserradero, ya no era una sospecha, era un hecho brutal. Había sido una ejecución, un mensaje claro y definitivo para cualquiera que se atreviera a desenterrar los secretos del embalse de la sombra. Las lágrimas que comenzaron a correr por las mejillas de Elena ya no eran de tristeza o de miedo, eran de una rabia pura, blanca y caliente, una rabia impotente que la consumía desde dentro.
exigiendo una justicia que parecía imposible. Un sonido ajeno a la sinfonía de la ruina la sacó de su trance. El crujido inconfundible de neumáticos sobre la grava del camino de entrada. Un sonido pesado, seguro. No era el traqueteo de un coche viejo como el suyo. Este era el sonido de un vehículo moderno, caro. El corazón de Elena dio un salto violento y se alojó en su garganta, cortándole la respiración. El pánico, frío y eléctrico, la sacudió. Con movimientos frenéticos, casi torpes, escondió el diario y los negativos bajo una de las mantas raídas, en el rincón más oscuro. Se palpó el bolsillo, asegurándose de que el gemelo de plata seguía allí, su peso una pequeña y terrible ancla en la tormenta de su miedo. Escuchó el motor del coche apagarse, seguido por el clunk, sólido y amortiguado de una puerta al cerrarse. Y luego, el sonido que heló su sangre. Pasos lentos, deliberados. El crujido de zapatos caros sobre la tierra húmeda y las hojas muertas, acercándose a la casa. La figura apareció en el umbral de la puerta, una silueta imponente recortada contra la luz moribunda del atardecer. Por un instante, Elena no pudo respirar, paralizada como un animal ante los faros de un coche. El hombre dio un paso adentro, y la escasa luz reveló su identidad. Era mayor, probablemente cerca de los 70, con una mata de pelo plateado perfectamente peinado y un rostro curtido por el sol, surcado de arrugas que no lograban suavizar su dureza. Vestía un traje oscuro y caro que parecía ridículo en aquel entorno de podredumbre y abandono. Sus ojos, de un azul pálido y frío como el hielo, barrieron la habitación con una mirada calculadora, una mirada de tasador, de dueño. Un olor a colonia cara y a tabaco de puro impregnó el aire viciado. Un aroma de poder y riqueza que chocaba violentamente con el hedor a moho y descomposición. Era él, Julián Acedo. El monstruo del diario había salido de las páginas y estaba de pie en su salón. Señora Vargas, Elena, ¿verdad? Su voz era un barítono profundo y grave, pulido por años de dar órdenes y recibir obediencia. Había una capa de simpatía en su tono, pero era fina como el hielo sobre un lago profundo y oscuro. Soy Julián Acedo. Lamento terriblemente su pérdida. Ricardo era un buen hombre, un trabajador leal. Cada palabra era una mentira calculada, un insulto a la memoria de su marido. Elena sintió una oleada de repulsión tan intensa que temió vomitar. El sonido de su voz, la cadencia tranquila del hombre que había ordenado la muerte de su esposo, le erizó la piel. Se quedó inmóvil, con la mandíbula apretada, su mano derecha aferrando con fuerza el gemelo en su bolsillo, hasta que el borde del metal se clavó en su palma. El dolor la anclaba a la realidad, impidiéndole gritar o derrumbarse. No podía hablar. Su garganta se había cerrado en un nudo apretado de odio y terror. Acedo entró completamente en la habitación, moviéndose con una gracia depredadora, sus zapatos de cuero italiano esquivando los escombros sin esfuerzo. Irradiaba un aura de control absoluto, como si la ruina a su alrededor no fuera más que un decorado en su obra de teatro. Comenzó a hablar de la comarca, de los empleos que su empresa había creado, del progreso que había traído a la región. Se pintaba a sí mismo como un patriarca benévolo, un pilar de la comunidad, el arquitecto del futuro local. Pero Elena ya no veía al empresario respetado. Veía al sociópata del diario, veía al joven J. Azot fascinado por la violencia y la codicia. Veía al hombre que había asesinado a un testigo a sangre fría y que, 40 años después, había hecho lo mismo con su marido. Se sentía increíblemente pequeña, una simple pieza de atrezo en su escenario, una mosca atrapada en la telaraña de un hombre que había convertido el asesinato en una herramienta de negocios. Finalmente, tras su monólogo de autocomplacencia, llegó al verdadero motivo de su visita. Sus ojos azules la recorrieron de arriba a abajo, evaluando su ropa gastada, su rostro pálido y sus manos sucias. Luego, con un gesto amplio, señaló la habitación en ruinas. Este lugar no es seguro para una madre sola con 2 niños. Es una cáscara vacía, peligrosa. El tejado podría venirse abajo en cualquier momento. Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras, la verdad innegable de su miseria, se hundieran en ella. Pero, verá, le tengo un cierto cariño a esta tierra. Crecí por esta zona.
Me gustaría comprársela, por los viejos tiempos. Sus labios se curvaron en lo que pretendía ser una sonrisa amable. Nombró una cifra. Una cantidad irrisoria, una bofetada. Apenas lo suficiente para comprar un billete de autobús de vuelta a la nada. Era una oferta diseñada no para ayudar, sino para humillar. Era una prueba para medir el alcance de su desesperación. La mente de Elena trabajaba a una velocidad vertiginosa, un torbellino de pánico y estrategia. El dinero, por poco que fuera, era una salida. Podrían irse, desaparecer. Pero aceptar su oferta significaba vender la tumba de su marido al hombre que lo había cavado. Significaba dejar que el monstruo ganara, que borrara la última prueba de su crimen. Significaba ser cómplice de su silencio. Por otro lado, negarse era una declaración de guerra. Una guerra que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Una viuda sin recursos contra el hombre más poderoso de la región. Se obligó a permanecer en silencio, a mantener su rostro como una máscara inexpresiva, rezando para que él no viera el terror y la revelación que ardían en sus ojos. Levantó la barbilla y sostuvo su gélida mirada azul. El gemelo en su bolsillo se sentía como un carbón al rojo vivo, un secreto que quemaba por salir. La batalla que se libraba en su interior era tan violenta como silenciosa. Su silencio fue la respuesta que él esperaba. Un destello de algo antiguo y depredador brilló en sus ojos por una fracción de segundo. La máscara de compasión se deslizó, revelando la fría fealdad que había debajo. La sonrisa falsa regresó a sus labios. Piénselo, Elena. Es una oferta justa, incluso generosa, considerando el estado deplorable de esta propiedad. Se giró lentamente y caminó hacia la puerta, sus anchos hombros bloqueando la poca luz que quedaba. El ambiente en la habitación cambió instantáneamente. El aire, ya pesado por la humedad, se volvió denso y eléctrico, cargado de una amenaza palpable, no expresada. Elena sintió un nudo de hielo en el estómago. Sabía que la conversación no había terminado. El verdadero mensaje, la verdadera razón de su visita, estaba a punto de ser entregado. Y sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que sería una amenaza. Se detuvo en el umbral, dándole la espalda. El sol se había puesto casi por completo, y su silueta era la de un monolito oscuro. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido todo rastro de falsa amabilidad. Era un susurro bajo, confidencial, un sonido que era infinitamente más aterrador que un grito. Es una zona muy peligrosa, ¿sabe? Su voz era suave como la seda envenenada, terriblemente aislada. El embalse es muy profundo en esta época del año, y esta casa, tan inestable, las vigas están podridas. Dejó que un silencio denso y pesado se instalara en la habitación, un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Elena contuvo la respiración, el corazón le martilleaba en los oídos, y entonces, él asestó el golpe final, la frase que lo confirmaba todo. Los accidentes, dijo lentamente, girando la cabeza para mirarla por encima del hombro, parecen ser algo común en su familia. Las palabras la golpearon con la fuerza de un puñetazo invisible, dejándola sin aire. No era una insinuación, era una confesión, era una amenaza, era la confirmación inequívoca de todas sus peores pesadillas. La sangre abandonó su rostro, dejándola pálida y fría. Sintió que las rodillas le flaqueaban. Él lo sabía. Sabía que ella sospechaba. O peor aún, sabía que ella había encontrado algo. Esto no había sido una negociación por un terreno sin valor. Había sido una advertencia, una demostración de poder, un recordatorio de que él podía alcanzarla, de que podía hacerle daño, de que ya lo había hecho antes. Su mirada se desvió instintivamente hacia el rincón oscuro donde sus hijos dormían, ajenos a la presencia del monstruo. Una oleada de miedo primario, el miedo de una madre por sus crías, la inundó, un terror tan absoluto que la dejó paralizada. La amenaza no era solo para ella. La amenaza era para Leo y Clara. Acedo emitió un leve asentimiento, casi imperceptible, como si sellara un pacto oscuro que solo ellos dos entendían. El contrato de silencio había sido presentado, el precio del incumplimiento, claramente establecido. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y desapareció en la creciente oscuridad. Elena permaneció inmóvil, escuchando el sonido de sus pasos firmes alejándose sobre la grava.
El portazo del coche, un sonido sordo y definitivo. El rugido del potente motor al arrancar. El sonido de los neumáticos alejándose, dejando tras de sí un silencio que ahora era 1000 veces más opresivo. Estaba sola de nuevo en la casa en ruinas, en la penumbra, con el eco de la amenaza de Julián Acedo reverberando en las paredes podridas. El depredador se había ido, pero había dejado su olor, la promesa de su regreso. La casa ya no era un refugio, era el centro de la diana. Tan pronto como el sonido del motor se desvaneció en la distancia, las fuerzas de Elena la abandonaron. Sus piernas cedieron y se derrumbó en el suelo sucio, temblando de forma tan violenta que le castañeteaban los dientes. El terror era un veneno que corría por sus venas, paralizando sus músculos y nublando su mente. Tenía la prueba en sus manos, o al menos, escondida bajo una manta. El diario, los negativos, el arma bajo el suelo, pruebas irrefutables. Pero él tenía todo el poder, tenía el dinero, la influencia, a la Guardia Civil local en el bolsillo. Acababa de admitir, con una frialdad escalofriante, que había asesinado a Ricardo, y que no dudaría en volver a hacerlo con ella y sus hijos. Estaba atrapada en una trampa perfecta. Si acudía a las autoridades locales, estaría firmando su propia sentencia de muerte. Si se quedaba callada, estaría viviendo en tiempo prestado, esperando a que él decidiera que era hora de eliminar los últimos cabos sueltos. La oscuridad era total ahora, tanto fuera como dentro de ella. Sostenía la verdad en sus manos, una verdad que podía traer justicia o la aniquilación total. Exponer a Acedo significaba arriesgar lo único que le quedaba en el mundo, la vida de sus hijos, en una batalla imposible contra un monstruo que controlaba el tablero de juego. Guardar el secreto significaba vivir como una rehén, bajo la sombra constante de su asesino, rezando cada día para que no fuera el último. Se sentía aplastada por el peso de la decisión, una elección entre dos infiernos. Ahora está sola, con el destino de su familia pendiendo de un hilo. ¿Qué harías tú en el lugar de Elena? ¿Te enfrentarías al monstruo, apostando la vida de tus hijos por una remota posibilidad de justicia? ¿O te tragarías el secreto y la bilis, protegiendo a tu familia en una jaula de miedo, esperando cada noche el sonido de unos pasos en la grava? El veneno del miedo corrió por las venas de Elena, un paralizante químico que la dejó clavada en el suelo. La casa ya no era una ruina, era una tumba abierta esperando a sus próximos ocupantes. La amenaza de Acedo no había sido una hipérbole, era una promesa, la misma promesa que le había hecho a Ricardo. Miró a sus hijos, dos bultos de inocencia en la oscuridad, y un terror primario, animal, se apoderó de ella. No podía quedarse. No podía esperar a que él decidiera que los cabos sueltos eran una molestia. Huir. La palabra resonaba en su mente, pero ¿a dónde? Sin dinero, sin coche, sin nadie. Estaban atrapados en la isla del monstruo, y él controlaba todas las salidas. El aire espeso y húmedo parecía ahogarla. Cada sombra una extensión de Acedo, cada crujido de la casa el anuncio de su regreso. La desesperación era un pozo sin fondo, y acababa de descubrir que tenía un nuevo sótano. La rabia que había sentido se había evaporado, reemplazada por un terror puro que le robaba el aliento y la voluntad. Sabía que no podía acudir a la Guardia Civil local. Acedo lo había dejado claro. La comarca era suya. Acudir a ellos sería como entregarle el cordero al lobo. Tenía las pruebas, el diario, los negativos, el arma. Pero eran inútiles si no podían llegar a las manos adecuadas. Y entre ella y esas manos se extendía un territorio hostil controlado por el asesino de su marido. La sensación de impotencia era absoluta. El gemelo de plata en su bolsillo se sentía ahora como un peso muerto, un recordatorio de la cadena de acontecimientos que la habían llevado a este callejón sin salida. Pasó la noche en vela, sentada en la oscuridad, escuchando. Cada susurro del viento era el sonido de pasos, cada ulular de una lechuza un presagio. Sus hijos dormían, ajenos a la sentencia de muerte que pendía sobre sus cabezas. Elena los observaba, y el amor que sentía por ellos se convirtió en un escudo, forjando una nueva resolución en el fuego de su terror. No iba a morir allí, no iba a dejar que se los llevaran. Tenía que haber una salida. Con los primeros rayos de un sol enfermizo y pálido, una idea desesperada comenzó a tomar forma en su mente.
el aislamiento. Su mayor debilidad podía ser también su única fortaleza. Acedo controlaba el pueblo, las carreteras, pero ¿y el bosque? ¿El embalse? Recordó el mapa mental del lugar, su casa en una orilla, y en la lejanía, en la orilla opuesta, entre la densa arboleda, había visto lo que parecía ser una columna de humo el día anterior. Una señal de vida. Un posible vecino. Un ermitaño, tal vez. Alguien fuera del alcance de Acedo. Era una posibilidad remota. Una apuesta tan arriesgada como cruzar un campo de minas, pero era la única que tenía. Era mejor que esperar a que los verdugos llamaran a su puerta. La decisión la llenó de una energía fría y eléctrica. Cogería a sus hijos, las pruebas y cruzaría el embalse. Buscaría a ese extraño, a ese fantasma en el bosque, y le suplicaría ayuda. Era una locura. Era su única esperanza. Era el único plan que tenía. La preparación fue silenciosa y febril. Despertó a los niños con suavidad, susurrándoles que iban a hacer una excursión, una aventura. Leo, con su intuición afilada, la miró con ojos llenos de preguntas no formuladas, pero no protestó. Vio la determinación acerada en el rostro de su madre y supo que no era momento para cuestionar. Clara, todavía medio dormida, se dejó llevar, confiando ciegamente en ella. Elena metió el diario y los negativos en la bolsa impermeable y la colgó de su cuello. Bajo la camisa. El bulto contra su pecho era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Luego, con una repulsión que le revolvió el estómago, volvió al compartimento secreto. Desenvolvió el revólver. El metal frío se sentía obscenamente pesado en su mano. Lo envolvió de nuevo y lo metió en el fondo de una mochila junto con la poca comida que les quedaba. No sabía cómo usarlo, pero la idea de dejarlo atrás para que Acedo lo encontrara era impensable. Era una pieza del tablero, y ahora le pertenecía a ella. Salieron de la casa como ladrones al amanecer. El aire era frío y estaba cargado de humedad. La niebla se aferraba a la superficie del embalse, dándole un aspecto lechoso y fantasmal. Elena guió a sus hijos hacia el decrépito embarcadero de madera. Allí, medio hundida en el agua turbia, había una vieja barca de remos, olvidada y cubierta de verdín. Las tablas estaban podridas en algunos sitios, pero parecía flotar. Era su única vía de escape. Con el corazón en la garganta, ayudó a los niños a subir. La barca se tambaleó peligrosamente, y Clara soltó un pequeño grito de miedo. «Tranquila, mi amor. Es solo un juego», mintió Elena, su voz más temblorosa de lo que pretendía. El sonido de sus propias palabras sonó hueco en el silencio opresivo. Desató la cuerda podrida que la amarraba a un poste, y con un empujón que le costó todas sus fuerzas, lanzó la pequeña embarcación a las aguas quietas y oscuras. El viaje hacia lo desconocido había comenzado. El silencio del embalse era total, roto solo por el chapoteo rítmico de los remos al entrar y salir del agua. La niebla los envolvía. Una cortina blanca y húmeda que borraba las orillas, dejándolos suspendidos en un mundo sin referencias. Un limbo entre la vida y la muerte. Elena remaba con una fuerza que no sabía que poseía. Sus músculos gritaban en protesta, pero el miedo era un combustible más potente que cualquier alimento. El sudor frío le perlaba la frente y se mezclaba con la humedad de la niebla. Leo se sentaba en la proa, un pequeño vigía oteando la nada, mientras Clara se acurrucaba a sus pies, con el rostro oculto entre las rodillas. Elena sentía el peso de sus miradas, el peso de su confianza. Cada palabra era una oración, un ruego para que su instinto no la hubiera traicionado, para que al otro lado de esa cortina de niebla encontrara ayuda y no un nuevo tipo de monstruo. El agua oscura bajo ellos parecía un abismo sin fondo, un reflejo del terror que sentía en el alma. Tras lo que pareció una eternidad, la niebla comenzó a disiparse, revelando la silueta oscura y densa de la orilla opuesta. El bosque era una muralla de árboles altos y sombríos, y allí, tal como lo había esperado, una fina columna de humo blanco se elevaba perezosamente hacia el cielo gris, una señal de vida en medio de la desolación. Una oleada de alivio tan intensa que casi la hizo llorar recorrió el cuerpo de Elena. No estaba loca. Alguien vivía allí. Apuntó la proa de la barca hacia el humo y remó con renovada energía. A medida que se acercaban, pudo distinguir una pequeña cabaña de madera,
casi camuflada entre los árboles, a unos 100 metros de la orilla. Parecía sólida y bien cuidada, un contraste absoluto con la ruina que acababan de abandonar. El olor a leña quemada llegó hasta ellos, un aroma a hogar y a calor que les pareció el perfume más exquisito del mundo. Era un faro en su océano de desesperación. Cuando la barca rozó la orilla de Guijarros, Elena saltó al agua fría, que le llegó hasta las rodillas, y arrastró la embarcación hasta tierra firme. Ayudó a sus hijos a bajar. Estaban helados y asustados, pero vivos. Les pidió que esperaran junto a la barca y se internó sola en el bosque, siguiendo el rastro de humo. El suelo estaba cubierto por una alfombra de agujas de pino que amortiguaba sus pasos. El aire era fresco y olía a resina y a tierra húmeda. La cabaña era pequeña, con un porche y una mecedora. De la chimenea de piedra salía el humo que los había guiado. En el porche, de espaldas a ella, había un hombre sentado en la mecedora, mirando hacia el embalse. Era una figura delgada, encorvada por la edad, con una mata de pelo blanco como la nieve. Llevaba una camisa de cuadros gastada y unos pantalones de trabajo. Elena se detuvo. El corazón le latía con fuerza. Había llegado. Ahora venía la parte más difícil: convencer a un completo extraño para que arriesgara su vida por ellos. «¿Hola?», dijo. Su voz apenas un susurro tembloroso. El hombre se sobresaltó y se giró lentamente. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, la piel curtida por el sol y el tiempo. Pero sus ojos, de un azul sorprendentemente claro y vivo, la observaron con una agudeza que desmentía su aparente fragilidad. No había sorpresa en su mirada, sino una especie de reconocimiento cansado, como si la hubiera estado esperando toda la vida. Se levantó con la ayuda de un bastón, su cuerpo crujiendo como las ramas de un árbol viejo. Sabía que alguien vendría tarde o temprano, dijo, su voz ronca y rasposa por el desuso. La casa de los Vargas nunca deja que sus secretos duerman para siempre. Elena se quedó petrificada. Él sabía quién era ella, sabía de la casa. El alivio y el miedo lucharon en su interior. ¿Era un aliado o un guardián de los secretos de Acedo? Sus ojos claros la escrutaron, y en ellos no vio malicia, sino una profunda y antigua tristeza. El hombre se presentó como Arturo Herrero. Tenía casi 90 años, y había sido el guarda de la finca del embalse durante más de 50 años, mucho antes de que el tío abuelo de Ricardo la comprara. Conocía cada árbol, cada piedra y cada secreto de aquel lugar. Invitó a Elena y a los niños a entrar en su cabaña. El interior era pequeño y ordenado, olía a café recién hecho y a madera de pino. Una pequeña estufa de leña irradiaba un calor bienvenido que hizo que Elena se diera cuenta de lo helada que estaba. Arturo les sirvió unas tazas de caldo caliente, y Elena observó a sus hijos beberlo con avidez, sintiendo una gratitud tan abrumadora que le costó no romper a llorar. El anciano no hizo preguntas, simplemente los observó con sus ojos sabios, esperando. El silencio en la cabaña no era opresivo como el de la casa en ruinas. Era un silencio paciente, comprensivo, un silencio que invitaba a la confesión, y Elena, al límite de sus fuerzas, supo que tenía que confiar en él. Con las manos temblando alrededor de la taza caliente, Elena empezó a hablar. Le contó todo: la deuda, el desahucio, la falsa esperanza de la herencia. Le describió la ruina de la casa, el descubrimiento de la caja en el jardín, el gemelo con las iniciales. Luego, con la voz quebrada por el miedo, le habló del doble fondo, del revólver y, finalmente, del diario y los negativos. Sacó la bolsa impermeable de su camisa y puso el pequeño diario de cuero negro sobre la mesa de madera que lo separaba. Arturo lo miró, pero no pareció sorprendido. Era como si estuviera viendo a un viejo y terrible conocido. Finalmente, le contó la visita de Julián Acedo la noche anterior, la oferta insultante y la amenaza velada, la mención de los accidentes en su familia. Cuando terminó de hablar, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, silenciosas y amargas. Se sentía completamente expuesta, su vida y sus secretos desparramados sobre la mesa de un extraño. Arturo extendió una mano huesuda y nudosa y la posó sobre la cubierta del diario. Sus dedos temblaban ligeramente. El diario del diablo. Susurró, más para sí mismo que para ella. Sabía que existía.
El viejo Vargas me habló de él una vez, en un arrebato de borrachera y miedo. Dijo que era su seguro de vida contra el tiburón. Levantó la vista y sus ojos azules se clavaron en los de Elena. El tiburón, así llamaba a su socio, Julián Acedo. El anciano se reclinó en su silla, el peso de los años y los recuerdos cayendo sobre él. Empezó a hablar, y su voz rasposa tejió una historia que llenó los huecos del diario. Habló de Acedo cuando era joven, un muchacho ambicioso y sin escrúpulos que venía de la nada, con una sed de poder que asustaba a la gente. Habló del robo, de los rumores que nunca se confirmaron, pero que todos sabían que eran ciertos. Habló del granjero que desapareció, un buen hombre cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Arturo había visto la oscuridad en Acedo desde el principio. El anciano abrió el diario con una reverencia sombría, pasando las páginas amarillentas con dedos cuidadosos. Se detuvo en una de las últimas entradas, la que describía el asesinato del testigo. Sus ojos recorrieron las líneas temblorosas. «Pobre diablo», murmuró, refiriéndose al tío abuelo de Ricardo. Se metió en la cama con una serpiente y se sorprendió cuando le mordió. Pasó el resto de su corta vida aterrorizado, prisionero en esa casa, saltando ante cada sombra. El infarto no lo mató el miedo. Arturo cerró el diario con un golpe seco. El sonido resonó en la pequeña cabaña como un disparo. Miró a Elena, y la tristeza en sus ojos fue reemplazada por una dura resolución. La pieza final del rompecabezas, la que conectaba el pasado con el presente de Elena de una manera irrefutable, estaba a punto de ser revelada. Elena contuvo la respiración, sintiendo que estaba al borde de una verdad aún más terrible. «Tu marido», dijo Arturo, su voz ahora firme y clara, cortando el aire. «Ricardo, estuvo aquí, en esta misma cabaña». Elena sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. El aire se escapó de sus pulmones en un silbido. «¿Qué?», logró articular. «Estuvo aquí hace unas 6 semanas, justo antes del accidente». La palabra accidente goteaba con un sarcasmo amargo. Él también estaba investigando. Había encontrado algo en la casa, no sé exactamente qué. Estaba nervioso, asustado, pero también decidido. Me hizo preguntas sobre la historia de la propiedad, sobre el robo de la plata, sobre un hombre llamado Julián Acedo. Arturo hizo una pausa, dejando que la enormidad de sus palabras se asentara. Le conté lo que sabía, los rumores, mis sospechas. Le advertí. Le dije que estaba removiendo un nido de víboras. Le rogué que lo dejara estar, que se fuera y no volviera nunca. El dolor golpeó a Elena con la fuerza de un huracán. La imagen de Ricardo, solo y asustado, buscando respuestas, enfrentándose a un peligro que no podía comprender del todo, la destrozó. Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro. Todo encajaba. La distracción de Ricardo, su ansiedad, sus ausencias. No estaba teniendo una aventura. No estaba metido en líos de apuestas. Estaba tratando de desenterrar la verdad, quizás para usarla, para liberar a su familia de las deudas que los ahogaban. Estaba tratando de ser un héroe, y le había costado la vida. El amor que sentía por él se mezcló con una oleada de orgullo y una pena tan profunda que la ahogaba. Arturo la miró con compasión. Era un buen hombre, tu marido. Valiente, demasiado valiente para su propio bien. 2 semanas después de que me visitara, oí la noticia de su muerte en el aserradero de Acedo. Supe de inmediato que no había sido un accidente. Acedo no deja cabos sueltos. Nunca lo ha hecho. La revelación de Arturo no era solo una confirmación. Era una sentencia. La conexión directa entre la investigación de Ricardo y su muerte era ahora una certeza de hierro. Ya no era una teoría paranoica de una viuda afligida. Era un hecho atestiguado. El caso contra Acedo era ahora abrumador. Un robo a mano armada de hacía 40 años. Un asesinato a sangre fría. Y un segundo asesinato décadas después para encubrir el primero. Un patrón de violencia y crueldad que se extendía a lo largo de toda una vida. Elena sintió que una extraña calma la invadía. La calma que sigue al ojo de la tormenta. El miedo seguía allí, agazapado en su estómago, pero ahora estaba recubierto por una capa de ira fría y una determinación inquebrantable. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de justicia, justicia para el granjero anónimo,
justicia para Ricardo, y venganza para el hombre que le había arrebatado todo. Se lo debía a su marido, se lo debía a sus hijos. Pasaron el resto del día en la cabaña, protegidos por la presencia tranquilizadora de Arturo y el calor de la estufa. El anciano les contó historias del bosque, de los animales, de los viejos tiempos, manteniendo a los niños distraídos y entretenidos. Elena observaba a sus hijos reír por primera vez en semanas, y una punzada de gratitud hacia ese extraño arrugado le apretó el corazón. Por primera vez desde que huyeron de su apartamento, se sintió a salvo. Era una ilusión, lo sabía. El monstruo seguía ahí fuera, al otro lado del agua, y probablemente ya se había dado cuenta de su ausencia. Pero por unas pocas horas, en esa pequeña burbuja de madera y humo, pudo respirar. Discutieron un plan. Arturo conocía a gente, contactos de una vida pasada, gente fuera del alcance de Acedo, pero necesitaban ser cuidadosos, moverse en el momento adecuado. La noche cayó sobre el embalse, una manta de oscuridad y silencio. El peligro, sin embargo, estaba lejos de haber pasado. Estaba simplemente reagrupándose. Fue Leo quien lo oyó primero. Estaba sentado cerca de la pequeña ventana de la cabaña, mirando la oscuridad. «Mamá», susurró, su voz tensa. Un coche. Elena y Arturo se quedaron inmóviles, escuchando. A lo lejos, a través del agua, llegó el sonido inconfundible de un motor. No se estaba alejando. Se estaba acercando a la casa en ruinas. El corazón de Elena dio un vuelco. Ha vuelto. Jadeó, el pánico volviendo a apoderarse de ella. Arturo se acercó a la ventana y miró hacia la otra orilla. «No es él», dijo, su voz grave. «Son sus perros de presa. Conozco el sonido de sus camionetas». El miedo se intensificó. No era Acedo. Eran sus matones. Hombres pagados para hacer el trabajo sucio. Hombres sin rostro y sin conciencia. Vinieron a buscar las pruebas y a solucionar ante el problema que ella y sus hijos representaban. La falsa sensación de seguridad se hizo añicos. El tiempo se les había acabado. La batalla final estaba a punto de comenzar. De repente, un resplandor anaranjado y antinatural floreció en la orilla opuesta, pintando el cielo nocturno. El resplandor creció rápidamente. Un latido de luz infernal que se reflejaba en la superficie oscura del embalse. «¡Fuego!», gritó Leo, señalando con un dedo tembloroso. Elena se pegó a la ventana. El horror le heló la sangre en las venas. La luz provenía del viejo embarcadero junto a su casa. Las llamas devoraban la madera seca y podrida, lanzando chispas y humo negro hacia el cielo. No era un accidente, era una táctica, una forma brutal y descarada de hacerla salir de la casa, de exponerla, de acorralarla. Estaban jugando con ella, aterrorizándola, disfrutando de su poder. Era un acto de pura maldad, una demostración de que no se detendrían ante nada. La cabaña de Arturo, que momentos antes parecía una fortaleza, ahora se sentía frágil como una cáscara de huevo. El fuego era una declaración de guerra abierta. A la luz parpadeante de las llamas, Elena pudo distinguir dos siluetas oscuras moviéndose cerca de la casa en ruinas. Eran grandes, amenazantes. Se movían con un propósito, rodeando la casa, cortando cualquier posible vía de escape por tierra. Uno de ellos llevaba algo largo en la mano, un bate o una barra de hierro. Iban a entrar, iban a registrar la casa y, al no encontrarla, la buscarían. Y solo había un lugar al que podría haber ido. Su mirada se cruzó con la de Arturo. El anciano asintió lentamente. Su rostro una máscara sombría a la luz del fuego distante. La decisión había sido tomada por ellos. No había dónde esconderse. El enfrentamiento era inevitable, pero no podían luchar contra hombres armados. Solo quedaba una opción, huir de nuevo, pero esta vez no a través del agua, hacia el interior, hacia la oscuridad del bosque, un territorio que Arturo conocía como la palma de su mano. La esperanza era que la oscuridad y los árboles fueran sus aliados. «Coge a los niños», ordenó Arturo, su voz tranquila y autoritaria, un ancla en el caos. Hay una salida por la bodega de la casa. Una vieja trampilla que construyó el contrabandista que vivía allí antes que los Vargas. Lleva directamente al bosque. Es su única oportunidad. Elena se sintió desgarrada. La idea de volver a esa casa, ahora rodeada de matones y con el fuego rugiendo cerca,
Era aterradora. Pero Arturo tenía razón. La barca en la orilla era una trampa mortal, demasiado expuesta. Su única posibilidad era usar el terreno, desaparecer en la negrura del bosque antes de que la encontraran. El plan era una locura suicida, pero la alternativa era esperar a que los hombres de Acedo cruzaran el embalse y los masacraran en la cabaña. Una oleada de adrenalina pura y gélida barrió el miedo. Asintió, su mandíbula apretada. «Voy a por ellos», dijo, su voz firme. La madre protectora había tomado el control total. Elena se giró hacia sus hijos. Leo la miraba con ojos enormes, comprendiendo la gravedad de la situación sin necesidad de palabras. Clara había empezado a llorar en silencio, aterrorizada por el fuego y la tensión. Elena se arrodilló frente a ellos, poniendo una mano en el hombro de cada uno. «Escuchadme con mucha atención», dijo, su voz baja y urgente, tratando de sonar tranquila. «Vamos a jugar a un juego, el juego del silencio. Tenemos que volver a la otra casa, pero no podemos hacer ni un solo ruido. Tenemos que ser como fantasmas. ¿Entendido?» Leo asintió con seriedad. Clara sollozó, pero asintió también, contagiada por la urgencia de su madre. Elena les dio un beso rápido en la frente. «Sois muy valientes. Mamá está con vosotros. No dejaré que nada os pase». Era una promesa que no sabía si podría cumplir, pero tenía que hacerla. Tenía que darles esa pequeña brizna de seguridad en medio de la pesadilla. Mientras Elena preparaba a los niños, Arturo se movió con una agilidad sorprendente para su edad. Sacó una vieja escopeta de caza de debajo de su cama. «Esto es por si acaso», dijo, su rostro sombrío. «Id vosotros. Yo los distraeré si es necesario. Conozco este bosque. Puedo hacerles creer que hay un ejército aquí si hace falta». Luego, le entregó a Elena una linterna pequeña y un viejo cuchillo de caza. «Id hacia el norte, seguid el arroyo seco. En unos 5 kilómetros llegaréis a la vieja carretera forestal. Estará abandonada a estas horas. Si llegáis allí, estaréis fuera de su alcance inmediato». Le estaba dando un plan, una ruta de escape, una posibilidad. Elena cogió el cuchillo, su peso extraño y amenazante en su mano. «Gracias, Arturo», susurró, su voz ahogada por la emoción y el miedo. «No, gracias a ti por tener el coraje de desenterrar esto», respondió él. «Ahora, vete. Cada segundo cuenta». El regreso a través del embalse fue una pesadilla de velocidad y sigilo. La luz del fuego en el embarcadero iluminaba su camino, un faro infernal que los guiaba de vuelta a la boca del lobo. Remaba con movimientos cortos y silenciosos, intentando no salpicar. Cada sonido del bosque parecía un grito, cada sombra una amenaza. Sus hijos permanecían acurrucados en el fondo de la barca, pequeños y silenciosos, cumpliendo su promesa. Elena no apartaba la vista de las siluetas que se movían alrededor de la casa. Parecían estar esperando, quizás creyendo que el fuego los obligaría a salir por la puerta principal. El olor a humo era ahora fuerte, acre, y le picaba en los ojos y la garganta. El calor de las llamas se sentía incluso a esa distancia. Aterrizaron en un punto de la orilla alejado del embarcadero, en la más profunda de las sombras. La parte más peligrosa del plan estaba a punto de comenzar: infiltrarse en su propia casa sin ser vistos. Se arrastraron por el suelo húmedo y frío, usando la maleza como cobertura. Elena iba delante, con el corazón martilleando contra sus costillas tan fuerte que temía que los matones pudieran oírlo. El sonido del fuego crepitando era ahora un rugido, y las voces graves de los hombres llegaban hasta ellos, fragmentadas por el viento. «No hay nadie. La casa está vacía. Acedo dijo que estaría aquí. Busca por el cobertizo». Sus palabras eran como cuchillos que se clavaban en el aire. Sabían que estaban allí. Los estaban cazando. Elena hizo una seña a sus hijos para que se detuvieran detrás de un arbusto espeso y avanzó sola los últimos metros hasta la parte trasera de la casa. La puerta de la bodega estaba allí, una entrada baja y medio podrida al nivel del suelo, cubierta de hiedra. Era su única entrada. Rezó para que no estuviera cerrada con llave o bloqueada. La adrenalina le daba una claridad mental aterradora. Cada detalle era nítido, cada sonido amplificado. La puerta de la bodega cedió con un chirrido agónico que a Elena le pareció tan fuerte como una explosión. Se congeló escuchando. «He oído algo»,
dijo una de las voces. Pasos pesados se acercaron. Elena se aplastó contra la pared, su cuerpo temblando incontrolablemente, el sabor metálico del pánico inundando su boca. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la esquina. Un haz de luz de una potente linterna barrió la zona, deteniéndose a centímetros de donde estaba escondida. Contuvo la respiración, segura de que su corazón iba a estallar. No es nada. Probablemente una rata. Este lugar está infestado. Los pasos se alejaron. Elena esperó un latido, 2, 3, antes de exhalar en un tembloroso suspiro que fue casi un sollozo. Hizo una seña desesperada a sus hijos, que corrieron hacia ella, pequeños fantasmas en la noche. Los empujó dentro de la bodega oscura y húmeda y cerró la puerta tras ellos, sumergiéndolos en una oscuridad total. La bodega olía a tierra, a vino agrio y a miedo. Era un espacio pequeño y claustrofóbico. Encendió la pequeña linterna que Arturo le había dado. El haz de luz tembloroso reveló paredes de piedra húmeda y estanterías vacías cubiertas de telarañas. Y allí, en el rincón más alejado, bajo un montón de sacos de arpillera podridos, estaba una trampilla de madera con un anillo de hierro oxidado. La salvación. Mientras Leo ayudaba a apartar los sacos, Elena oyó un estruendo en el piso de arriba, el sonido de una puerta siendo derribada. Registrad cada habitación. Tiene que estar aquí. Acedo la quiere viva, a ella y a los niños. Los gritos eran claros, brutales, estaban dentro. Las botas pesadas resonaban sobre sus cabezas. El suelo de madera podrida crujía bajo su peso. El sonido de cosas rompiéndose, de muebles volcados. Estaban destrozando el lugar, buscándolos. El tiempo se había agotado por completo. Elena tiró del anillo de hierro con todas sus fuerzas. La trampilla, hinchada por la humedad, se resistió. Tiró de nuevo, un gruñido de esfuerzo y desesperación escapando de sus labios. Con un crujido de madera vieja, la trampilla se abrió, revelando un agujero negro y un túnel estrecho que se perdía en la oscuridad. Un olor a tierra fría y a raíces salió del hueco. «Leo, tú primero, vamos», susurró con urgencia. Leo no dudó. Se deslizó por el agujero. Clara lo siguió, sollozando en silencio. Arriba. Los hombres estaban ahora justo encima de la bodega. Podía oír sus voces apagadas discutiendo. «Revisad el sótano». Un escalofrío helado recorrió la espalda de Elena. Sabía que solo tenía segundos. Justo cuando se preparaba para saltar, la puerta de la bodega se abrió de golpe, inundando el espacio con la luz de una linterna. Un hombre enorme, una montaña de músculo y malicia, se recortaba en el umbral. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. Sin pensarlo, Elena le arrojó la linterna pesada que Arturo le había dado a la cara. El hombre gritó de sorpresa y dolor, llevándose una mano al rostro. Fue la única distracción que necesitaba. Se lanzó al agujero oscuro, aterrizando torpemente sobre la tierra húmeda del túnel. El impacto le recorrió las piernas, pero el dolor fue ahogado por la adrenalina. Agarró a sus hijos y empezó a correr a trompicones por el túnel bajo, agachada, casi a gatas. Detrás de ella, oyó los gritos furiosos del hombre y el sonido de él tratando de meter su corpulento cuerpo en la estrecha abertura. El túnel era claustrofóbico, el aire viciado. Las raíces de los árboles colgaban del techo, arañándole la cara y el pelo. Seguían corriendo, tropezando en la oscuridad, guiados solo por el instinto y el terror. El sonido de la persecución se fue atenuando, reemplazado por el latido de su propio corazón y su respiración jadeante. El túnel terminó abruptamente, abriéndose en la ladera de una pequeña colina, a unos 50 metros de la casa. Salieron a trompicones al aire frío de la noche, jadeando, cubiertos de tierra y sudor. El fuego del embarcadero todavía rugía, proyectando sombras danzantes y monstruosas por todo el bosque. A lo lejos, oyeron los gritos de los hombres, furiosos por haberlos perdido. Pero estaban fuera, estaban libres. Por ahora, Elena no perdió ni un segundo. Agarró las manos de sus hijos. «¡Corred!», gritó, su voz rota por el esfuerzo. Y corrieron. Se adentraron en la negrura del bosque, lejos de la luz del fuego, siguiendo las instrucciones de Arturo, hacia el norte, hacia el arroyo seco, hacia una carretera abandonada y una posibilidad remota de supervivencia. Detrás de ellos, la casa en ruinas, el escenario de su miseria y de su revelación,
Era una silueta oscura contra un cielo en llamas. La huida acababa de comenzar. Corrieron hasta que sus pulmones ardieron y el sabor a sangre llenó sus bocas. La oscuridad del bosque era un laberinto de raíces traicioneras y ramas que arañaban, pero el miedo era una antorcha que iluminaba el camino. Finalmente, tropezaron y salieron a la cinta de asfalto roto de la vieja carretera forestal. El aire frío de la noche cortaba sus ropas húmedas y sucias. Elena se derrumbó, abrazando a sus hijos, sus cuerpos temblando al unísono. Leo no lloraba. Su rostro era una máscara de dura determinación que reflejaba la de su madre. Clara sollozaba en silencio, agotada por el terror. Y entonces, de entre las sombras de los pinos, una figura emergió, apoyada en un bastón. Era Arturo. No había sorpresa en su rostro, solo una sombría satisfacción. «Lo habéis conseguido», dijo con su voz rasposa. «Ya he hecho la llamada. Vienen de camino. El nido de la serpiente está a punto de ser removido, piedra por piedra». La esperanza, frágil pero real, comenzó a calentar el cuerpo helado de Elena. El final estaba cerca. Arturo les guió hasta un viejo todoterreno oculto bajo una lona, un vehículo que no había visto la luz en años pero cuyo motor arrancó con un rugido fiable. Mientras conducía por caminos olvidados, explicó, su contacto no era un sargento local, era un fiscal de la Audiencia Nacional. Lo conocí hace mucho tiempo, antes de que este bosque se convirtiera en mi monasterio. Era un joven idealista. Ahora es uno de los hombres más poderosos del sistema judicial. Y odia a los matones como Acedo más que a nada en el mundo. Sacó un teléfono satelital de una caja metálica. Tras unos momentos de estática, una voz clara y autoritaria resonó desde Madrid. Elena, con la voz quebrada por el agotamiento y la emoción, relató la historia, el diario, el arma, el asesinato de su marido. No hubo incredulidad en la voz al otro lado. Solo una serie de preguntas precisas y una calma escalofriante que prometía una tormenta. Por primera vez, Elena sintió que el poder estaba cambiando de bando. El gigante no era tan invencible. La reunión se concertó para las 4 de la madrugada en un área de servicio abandonada a 60 kilómetros de la comarca. Un no lugar de asfalto agrietado y farolas muertas. El aire olía a diésel frío y a la promesa de lluvia. Elena, Arturo y los niños esperaron en el viejo todoterreno, un pequeño punto de calor en la inmensa oscuridad. Exactamente a la hora acordada, 2 sedanes oscuros sin insignias se deslizaron en el aparcamiento. Sus motores un susurro casi inaudible. De ellos descendieron hombres y mujeres de aspecto serio, vestidos con ropa de civil pero moviéndose con la disciplina de una unidad de élite. No eran la Guardia Civil local. Sus rostros carecían de la complacencia de los hombres de Acedo. Eran la Unidad Central Operativa, la UCO. Una mujer de pelo corto y ojos penetrantes se acercó a su ventanilla. «Señora Vargas, soy la comandante Reyes. Por favor, muéstrenos lo que tiene». El tono era profesional, desprovisto de emoción, y para Elena fue el sonido más tranquilizador del mundo. Dentro de una de las furgonetas, bajo la dura luz blanca de una lámpara portátil, Elena extendió las pruebas sobre una mesa metálica, el pequeño diario de cuero, los negativos frágiles y una descripción detallada de la ubicación del revólver y el gemelo de plata que aún guardaba en su bolsillo. La comandante Reyes y su equipo examinaron cada objeto con guantes. Su silencio era una forma de reverencia profesional. Un técnico fotografió cada página del diario. Otro examinaba los negativos con una lupa iluminada, su respiración contenida. Nadie cuestionó su historia. El nivel de detalle del diario, la conservación de las pruebas, todo encajaba con los archivos del caso sin resolver que ya habían revisado de camino. «El arma es la clave», dijo la comandante, mirando a Elena. «Si la balística coincide, se acabó el juego para él». Elena sintió que el peso de 40 años de secretos se transfería de sus hombros a las manos expertas de la justicia. La maquinaria que iba a aplastar a Acedo acababa de ponerse en marcha. Al amanecer, la operación se desató con la furia silenciosa y precisa de un depredador. Mientras Elena y sus hijos eran escoltados a un lugar seguro, un convoy de vehículos de la UCO, con el apoyo de un helicóptero que cortaba el aire de la mañana, descendió sobre la finca La Victoria,
La opulenta mansión de Julián Acedo. El asalto fue rápido y abrumador, saltándose por completo al puesto de la Guardia Civil local, cuyos agentes se enteraron de la operación cuando ya había terminado. Acedo fue despertado no por su mayordomo, sino por el estruendo de una puerta blindada siendo derribada y por agentes de la UCO en su dormitorio. La máscara de patriarca respetado se desvaneció, revelando al matón acorralado. Intentó hacer una llamada, su rostro contorsionado por la rabia y la incredulidad, pero su teléfono ya había sido confiscado. Su imperio de miedo, construido sobre huesos y silencios, se derrumbaba a su alrededor bajo el peso de una justicia que había creído poder comprar para siempre. La caída fue tan rápida como brutal. El revólver del calibre 38, recuperado del doble fondo de la casa en ruinas, fue una coincidencia balística perfecta con la bala extraída del cuerpo del testigo asesinado en 1982. Era la pistola humeante literal. El diario del tío abuelo de Ricardo fue autentificado como una confesión detallada que corroboraba cada aspecto del robo y el posterior asesinato. Los negativos, una vez procesados con tecnología moderna, revelaron un rostro inconfundiblemente joven de Julián Acedo en las inmediaciones de la escena del crimen. Enfrentado a pruebas irrefutables y a la perspectiva de pasar el resto de su vida en prisión, varios de sus hombres de confianza se derrumbaron y testificaron en su contra, detallando la conspiración para asesinar a Ricardo Vargas. Julián Acedo fue arrestado y acusado de asesinato, crimen organizado, robo con violencia y conspiración. Las puertas de la prisión se cerraron tras él, y la sombra que había proyectado sobre la comarca durante 40 años se disipó. En las semanas siguientes, mientras el caso Acedo se convertía en un escándalo nacional, la vida de Elena cambió de una forma que nunca habría creído posible. El fiscal de la Audiencia Nacional la citó en su despacho en Madrid. Con Arturo a su lado como testigo, le explicó la resolución legal. Dado que el tío abuelo de Ricardo era un informante, aunque póstumo, y que la investigación de Ricardo y la valentía de Elena fueron cruciales para resolver múltiples crímenes y recuperar millones en activos robados y blanqueados por Acedo, la ley preveía una recompensa. La cifra que el fiscal mencionó hizo que Elena sintiera que la habitación daba vueltas. Era una suma astronómica, una porción significativa de la fortuna recuperada. Los 180.000 euros de deuda que la habían atormentado ahora parecían una broma cruel. El dinero no le devolvería a Ricardo, pero le daba algo casi igual de precioso: libertad. Libertad del miedo, de la pobreza, de la impotencia. La pesadilla había terminado y el premio era un futuro. 6 meses después, el aire en la orilla del embalse ya no olía a podredumbre y desesperación. Olía a pino recién cortado y a pintura fresca. La casa en ruinas ya no existía. En su lugar, se levantaba una hermosa casa de madera y cristal, sólida y llena de luz. El sonido de los martillos y las sierras había reemplazado el silencio opresivo. Elena, con el pelo recogido y manchas de barniz en los vaqueros, supervisaba a los trabajadores, discutiendo planos con el arquitecto. No era la mujer pálida y aterrorizada que había llegado allí. Su rostro estaba bronceado por el sol. Sus movimientos eran seguros, decididos. Había elegido quedarse, reclamar ese pedazo de tierra que tanto había costado. Quería transformar el lugar de su peor pesadilla en el santuario de su nueva vida. Arturo, sentado en una mecedora en el nuevo porche, observaba la escena con una sonrisa tranquila. La casa de los Vargas ya no era una tumba de secretos, sino un monumento a la resiliencia, reconstruida sobre cimientos de justicia. El sol de la tarde se filtraba por los enormes ventanales de la cocina, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire. El sonido de la risa de Clara llenaba la casa, un sonido que Elena ahora atesoraba como la joya más preciosa. La niña, sana y con las mejillas sonrosadas, jugaba en el suelo con Leo, construyendo un castillo de bloques. Ya no había tos seca, ni miradas de preocupación silenciosa. Sobre la moderna encimera de granito, una cena abundante se cocinaba a fuego lento, llenando el aire con el aroma a ajo, tomate y hierbas frescas. Un festín que contrastaba brutalmente con el recuerdo de la última lata de sopa. Elena se secó las manos en un delantal limpio y miró por la ventana. El embalse, ahora limpio y resplandeciente bajo el cielo azul, parecía un espejo de su propia paz interior.
Había encontrado la redención no en la riqueza, sino en la normalidad, en la seguridad de su hogar, en la risa de sus hijos y en la promesa silenciosa de que nunca más volverían a pasar hambre ni miedo. La justicia tenía sabor a hogar. Sentada en el porche, con una taza de café caliente entre las manos, Elena observaba a sus hijos correr por el césped recién plantado que llegaba hasta la orilla del agua. El fantasma de Ricardo parecía sonreír en la brisa que agitaba las hojas de los árboles. Había hecho justicia por él. Les había dado a sus hijos el futuro que él habría querido para ellos. La casa a su espalda era un refugio, el embalse un amigo, y el silencio ya no era una amenaza, sino una promesa de paz. Había descendido al infierno y había regresado, no solo intacta, sino forjada de nuevo en el fuego, más fuerte y más libre. Su historia era un testamento de que incluso en la oscuridad más profunda, una sola chispa de coraje puede prender fuego a la injusticia y que la fuerza de una madre puede, en verdad, mover montañas y derribar imperios. ¿Crees en el poder de la resiliencia para vencer a la oscuridad? Si historias de justicia, superación y la indomable fuerza del espíritu humano te inspiran, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones, porque hay muchas más batallas que ganar.